¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Seguramente usted sabe que la Galería de Arte Mexicano es una de nuestras más antiguas galerías, bueno, data de los años 33, 35. Fíjese que desde el 13 de abril, este lugar que ha sido un espacio de diálogo entre los creadores y el público, entre la luz y la sombra, se ha convertido en un gabinete de las maravillas. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está una exposición que vale la pena ver. Es algo insólito, es algo especial. Tiene que ver con la serenidad, con la quietud, con el silencio y con la precisión, con la búsqueda. En esta exposición, que está dividida en 7 capítulos, usted va a ver 50 paneles, imagínense que son realmente delicados. Va a haber cilindros donde juega la luz o queda atrapada y va a haber obra digital. Todo esto es creación de una persona que hoy nos acompaña y yo me siento feliz de que así sea. Su nombre es Jan Hendricks. Hace un momento cuando entramos al estudio le decía que hace mucho tiempo quería hacer esta entrevista, pero que ahora estaba asustada y preocupada porque son tantas las cosas que quiero preguntarle que no sé cómo ordenarlas. En primer lugar, comienzo por el principio. Gracias por la confianza de haber venido aquí. Pero si no fuera por ti, no hubiera venido. Si no fuera por la exposición, tampoco nos habríamos encontrado. Es una exposición que concentra dos cosas muy importantes. Tu amor por la botánica, pero también por el cine, tu pasión por el cine. Sí, y el cine fue el principio, cine, fotografía, de la gráfica, y de la gráfica todo fue creciendo a intereses mayores de diferentes disciplinas. A final de cuentas todo en un campo que sigue siendo artes visuales, pero está ligado tanto a la arquitectura, que a la botánica, que a la ciencia, que a toda una serie de maneras de observar lo mismo. O sea, mirar un paisaje se puede mirar y está captado en la mente, ¿sí? Bueno, tú decías... Pero hay muchas maneras de ver el mismo. Hay muchas maneras o sea, un botánico lo observa diferente que un geógrafo. Un geógrafo lo observa diferente que un pintor. Y un pintor lo observa diferente que un campesino. Y un campesino lo observa diferente que un arquitecto. Este mismo paisaje. Entonces, cada quien de ahí, de alguna manera, saca la información que le importa y lo dirige, lo transforma en algo que es importante para él. El campesino que trabaja la tierra, el artista en mi caso que como que lo desarma el paisaje y por medio de las plantas pequeñas empieza a entender la estructura del mismo paisaje. Pero es maravilloso pensar que ves todo el paisaje y te diriges concretamente a una planta, a una raíz, a una hoja que es todas las hojas. Yo veía que habías estado en la Lacandonia creo que una semana. Recogiste ahí, como siempre lo haces, una serie de elementos, hojas, y al ver la hoja que está en la exposición o las hojas que están en la exposición, pensé, esta es la selva lacandona. De alguna manera lo es. Tu es como una especie de mapeo de una zona enorme, de un paisaje gigantesco, por medio de un elemento muy pequeño del mismo lugar. Sí, la estructura, la nervadura de una hoja se puede convertir en un mapa de la misma destrucción de la selva lacandona. Una hoja destruida, recogido en la selva, se puede convertir en un mapeo de la selva destruida. Esta luminosa exposición es también un lamento por lo que hemos perdido. Sí, y por eso también las piezas están hechas casi como fantasmas de las plantas. Son ausencias. Son ausencias, exactamente. Además basándose en archivos que son básicamente del siglo XVIII, el siglo XVII, cuando se descubre toda esta riqueza, lo que yo hago es retratarlos en una especie de forma de fantasma. Es que además a eso contribuye el blanco y negro. Tú decías que a raíz de un viaje a Kenia habías renunciado al color. ¿Por qué? Sentado bajo una acacia en muy buena compañía, por cierto, Carlos y Cristina Payán. Magnífico. O sea, a lo mejor como podría haber habido y mi exmujer, Marta. Nos sentamos ahí bajo una acacia de estos acacias africanos que son gigantescos. Se llama árbol de paraguas, es como una especie de paraguas, es un árbol enorme. ¿Qué hora era cuando estaban ahí? ¿Qué hora era? Mediodía, sobre el Ecuador.
sobre la línea prácticamente, o muy cerca. Y el sol era tan intenso de que todo lo que era hacia, por ejemplo, aquí la mesa con las rosas, la mesa se convertía en un negro muy intenso y la rosa se convertía casi en un blanco por la intensidad de la luz. Quemaba los colores. Entonces era como andar en un paisaje de alto contraste. Y me dio la idea, a lo mejor, o la sensación de que estaba yo viviendo en un paisaje de alto contraste. Y de ahí empezó la cancelación del color. Aquí está empezando nuestra conversación con Jan Hendricks. Digo nuestra porque siempre, siempre está invitado a que entre por las líneas telefónicas a este espacio y le pregunte, le proponga, salga de dudas acerca de una obra muy, muy especial. Créame, si yo fuera usted, el lunes mismo iría a la Galería de Arte Mexicano, que además es una casa preciosa, y hay que decir que los trabajos de impresión digital me encantaron, porque además son arboledas. Son arboledas que veo, si me echo para atrás, veo las copas de los árboles que son, o veo esos bosques pequeños y misteriosos, de árboles muy finos, detalles muy finos, que son un poco fantasmagóricos, ¿no? Sí, pero también hay algo como una especie desde Corot para acá, desde los grandes retratistas, incluso del paisaje holandés del siglo XVII. No voy a dejar de estarlos dibujando porque hay aunque fuera por el puro placer, lo tengo que seguir dibujando, estos árboles y estos bosques y estos paisajes a manera de una especie de, ¿qué será? Un homenaje a toda la historia del arte y toda esta parte que se ha dibujado puntualmente en cada momento de la historia del arte, hasta la fecha. En esta exposición vemos plantas pequeñas, vemos raíces, insisto, vemos hojas, y a veces los dibujos se continúan. No hay movimiento, todo es quietud y todo es silencio. Sin embargo, uno siente que hay algo que está vibrando. Los follajes no se mueven, pero el viento concentrado está ahí, en las hojas también, en las raíces. Está dividida en 7 capítulos la exposición, que tiene que ver con plantas depredadoras, con semillas y con dibujos. ¿Por qué esta mezcla? El dibujo es el vehículo. O sea, todo lo que hago lo tengo que dibujar en algún momento. O sea, ya hay un momento, después de la observación, que viene todo un proceso de traducción, como yo lo digo siempre, porque siento que soy de repente el traductor de mi propio trabajo. Hay una serie de filtros que son traducir, dibujar, redibujar lo mismo. Y el dibujar pues es lo primero, y algunas obras terminadas todavía tienen más relación con el dibujo, otros menos. Se va convirtiendo, va cambiando según los materiales que se van usando, según la escala de la obra, como termina haciéndose, en qué material, y según el material todavía se reconoce algo del dibujo, o ya el dibujo se perdió por completo y se convirtió en otra cosa. En esta exposición vamos a ver cilindros, le decía yo, de aluminio, que son, yo siento, trampas para atrapar la luz. Pero además, no solamente atrapa la luz, sino que se engrandece el objeto artístico con su sombra, y es un elemento favorecedor extraordinario. Tú lo dices, digo, yo no. Es que ve el cilindro y ve cómo se abre. Es como la luz y se abre. Son como linternas mágicas también. Es como una flor. También. Como que se abre Son un poco, muchas cosas a la sí. vez. ¿Y por qué no? Fíjate, estaba yo viendo la exposición, aquí estamos viendo algunas imágenes, ahí está la hoja, las nervaduras, que son maravillosas. Pensé en esos proyectores antiguos, Jan, que son proyectores de sombras. Hay un poco de eso en esta exposición. Sí. Es que yo quisiera con Mira, ahí está la luz atrapada. Yo quisiera con el mínimo decir lo máximo. O sea, Por eso mínimo, la poesía. Pero sí, con la Por poesía. eso la poesía está presente en ese tema podemos platicar largamente. Por supuesto. Son proyecciones tan sencillos a final de cuentas, pero tan complejos en hacer la pieza. Al final tiene que quedar algo que es tan simple que hasta yo lo entiendo. Que hasta tú lo entiendes. ¿Esto es cosa de entender o de sentir? Los dos. Sentir primero y luego entender. Hay un proceso. Hay un proceso de
de investigación que está atrás de todas las obras. O sea, la botánica, para hacer los conjuntos tengo que estudiarlo. Y creo que cada vez más me empieza a gustar más, cada vez me empieza a gustar más la investigación, y cada vez lo digo con cuidado, pero cada vez me importa menos el resultado. La investigación cada vez me importa más. O sea, ¿te interesa más el viaje que llegar a un destino? Así es. Aquí mi destino es llegar a este estudio nuestro. Aunque voy a seguir trabajando, digo, al final de cuentas voy a seguir, pero... Es inevitable. Pero muchas veces me agarro un libro y me pongo a leer, en vez de estar ahí tratando de dibujar algo. Estamos aquí en nuestro estudio de Canal 11, estamos con usted que está llegando ya a través de nuestras líneas telefónicas. Yo sé que muchas personas a lo mejor piensan, me siento cohibido, yo nunca había visto una obra de un personaje tan importante. Sí la ha visto, ¿sabe dónde la ha visto? ¿No? Déjeme decirle, en el patio central de la Ciudadela, en la Ciudad de los Libros, hay una hoja gigantesca. ¿Sabes qué he tratado de contar? ¿Cuántas hojas integran esa hoja? Y nunca he alcanzado a hacerlo. Parece que la hoja se me va. ¿Tienes idea o no? No. Sé que... ¿Tú lo sabes? Yo debería saber, sí. ¿No lo sabes? Sí. ¿Cuántas son? Si me recuerdo bien, 25. Sí, son 25, están a 5... es de 5 metros la escultura. Es como 7 metros. Y está a 3 metros de nosotros. Pero es algo divertidísimo. Hazlo, lo debes haber hecho. Ponte a caminar en derredor. Sí. Y es algo, da la sensación de que uno va en un barco. Más que... Es que había incluso un título para la pieza que se iba a llamar Proa, curiosamente. Pues yo sentí que era un barco gigante. Mira. Y que era un barco que además podía volar. ¿Y por qué no? Aquí no podemos volar en un barco, pero sí vuela el tiempo, se nos está yendo. Tenemos un primer corte y desde luego seguimos invitándolo a que entre aquí a este estudio de Canal 11. Tenemos una excelente compañía y las flores están realmente maravillosas. Regreso enseguida. Sí, me gustó mucho. Por si usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, déjeme decirle que aquí en el estudio de Canal 11 estamos conversando en vivo y en directo, usted y yo, con el artista Jan Hendricks. Él es holandés, desde 1975 vive en México, tiene un reconocimiento muy importante que es el Águila Azteca y desde luego tiene el reconocimiento de muchas personas que lo quieren, que lo admiran y que de repente lo ven pasar por ahí por la Condesa. Yo me lo encuentro a veces en el supermercado y huyo porque siempre voy desastrosa, pero me encanta ahora poder conversar con él. Cuando vi la exposición, cuando vi esas piezas tan delicadas, tan precisas, pensé, insisto, en el silencio. ¿Por qué? Hay una cosa de silencio. Pues, ¿sí? Sí, y además son hojas, plantas, raíces que no tienen la compañía de los insectos. ¿Por qué? Esa es una decisión tomada diciendo, yo voy a dedicarme a las plantas. Tengo que decir de otra manera. Primero trabajé con el paisaje como a la manera del paisaje, de intentar retratar el paisaje grande. Cuando poco a poco se creó una especie de zoom, con lo cual me fui dedicando cada vez a detalles menores. Y ahí uno puede escoger y decir, me voy con los insectos, me voy con las plantas del mismo paisaje. Y a lo mejor escogí plantas porque no se mueven tanto. No se mueven tanto, pero están y mecidas. Crecen lentamente. Sí, pero uno lo siente mecidas por el viento. Ya. Pero me den chance de observarlos. Los animales son demasiado histéricos, se mueven demasiado, y los insectos aún más. Entonces a lo mejor tiene que ver con eso. Las plantas están más a tu albedrío. Me quedo con la planta, con el árbol que va a ir creciendo durante 100 años y me dé chance a mí de observarlo en todos sus cambios de estaciones, y tengo 3, 4 meses para ver un árbol en verano, aquí en primavera. Viendo tu hoja.
Mi barco, como yo le digo. Es un barco. Ya, ¿la pasión por el paisaje nace en tu tierra natal, en Masbré? Sí, hubo un interés por el paisaje desde que hizo, incluso en mis películas, primeros intentos de doble 8 y de 16 milímetros, las películas que hacía eran tan malos y tan aburridos porque no pasaba absolutamente nada. Era como una foto fija de un paisaje en lo cual nada más pasaba el tiempo, pero uno después de media hora ya se empieza a cansar de ver pasar las nubes, ¿no? Que no sucedía absolutamente nada. Solo pasaban las nubes. Entonces eran ya paisajes, de alguna manera ya estaba yo ya interesado por ejemplo, el cambio de luces de un día, de una tarde, que todos nos gusta, creo. De repente lo quería compactar en una película que duraba media hora. Hoy en día es una cosa que todo el mundo lo estamos haciendo con nuestras cámaras digitales y es una cosa completamente normal. En ese momento yo pensaba que estaba yo inventando algo. Cuando las volví a ver eran tan aburridos. El paso de las nubes es muy importante para los campesinos. Tu familia es de campesinos. Sí. Uno, cuando nace en el campo, se la pasa mirando al cielo esperando la lluvia. ¿Qué eran para ti esas nubes? Porque el campesino ve el paisaje de una manera de ahí viene. Y de otra. Mi padre nos llevaba al campo a trabajar la tierra. Un verano, un día precioso, cielo azul, bellísimo el día, el trabajo fuerte, sudando, pero bien todo, y de repente decía, vámonos, pero vámonos ya, vamos a casa. Y la casa estaba como 3 kilómetros, nos trepamos al ¿cómo se llama? Al porche, al zaguán. Sí, y nos fuimos caminando y con el caballo y todos de vuelta al rancho. 3 minutos antes de llegar al rancho, el cielo estaba negro, estaban los relámpagos y empezó a llover como nunca. La lluvia huele antes de que aparezca uno la siente. Yo estaba viendo a mi padre diciendo, ¿qué te está pasando? Estás hablando de... En fin, entonces todo esto son como a lo mejor lo que hago hoy en día o lo que he hecho desde que empecé a trabajar o desde que llegué a México en 75. Siempre un psicoanalista seguramente lo puede explicar, pero siempre hay una parte que tiene que ver con la infancia. Pues la infancia es la patria verdadera, simplemente ahí algo estamos, pasó ahí que me... Hablabas ahora de este regreso a la casa con tu padre y demás, y hay un comentario que tú haces que dices que uno de los momentos más importantes de tu vida fue un día que saliste con tu padre en el coche. Fue un paseo en tu coche y viste muchas cosas, pero además fuiste a un museo. Sí. Era el museo de los misioneros de una congregación, mi tío era parte de esta congregación. Entonces era una experiencia de poder ir a visitar este convento, y dentro del convento, que eran misioneros de misiones en China, dentro del convento tenían su colección lo que los misioneros habían traído de la China, del Oriente, de países orientales casi todos. Y me recuerdo que ahí por primera vez como niño vi una pared completa llena de escarabajos que estaban todos perfectamente bien montadas en vitrinas. Era una colección. Sí, una colección de un misionero que había coleccionado escarabajos y otra había coleccionado, ¿cómo se llaman estos? Lanzas, por decir una cosa. El otro había coleccionado otra cosa. Eran colecciones particulares que estaban todos en este gabinete de curiosidades, porque al final de cuentas ellos hacían esto. Y se traían todas esas colecciones personales y los juntaban en un lugar como este pequeño museo, que eran 5 o 6 cuartos, tampoco era la gran cosa. Bueno, pero para un niño... Para mí era genial. Era una cosa que no se me olvidó nunca, y estoy seguro que hoy en día, 50 y tantos, 60 años después de que yo vi esto, lo sigo haciendo yo en mi casa y en mis exposiciones. Tú eres un coleccionista, por eso te lo pregunto. Sí. ¿Hay algo de eso en la disposición de esta exposición que estamos viendo en la Galería de Arte Mexicano? Hay una sensación de colección, pero es una colección pública, es para todos, para ti y para todos los demás. Es una colección pública, la privada está en mi casa y ese sí no se va a ver.
Esta Nunca. es una especie de mi casa y aquí están llegando nuestros amigos. ¿Quieres saber lo que te dicen? A ver. Patricia Guerrero, un saludo a la señora Pacheco y un reconocimiento por todos sus invitados. María Guadalupe Martínez, yo fui a ver la exposición, me encantó. Una felicitación para Cristina Pacheco por tener aquí al señor Hendrix. Lourdes Acosta, ¿dónde se encuentra la exposición? ¿Ya? En la calle de Rafael Rebollar. La casa preciosa. En una casona vieja, precioso San Miguel lugar. Chapultepec, preciosa idea. En la Miguel Chapultepec, creo que es esquina con Tornel. Sí, preciosa. Urbano Pérez, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa. Nos sorprende cada día más sus programas y sus invitados. Les deseamos mucho éxito. Cada año dicen que se siembran millones de árboles, pero nunca vemos nada de estos árboles que se plantan. ¿Cuántas de las hojas, semillas, raíces que hay en tu obra van a desaparecer un día y solamente van a quedar ahí, en estas... Hay cifras, hay estadísticas y se dice que el 25% de... No, es al revés. El 50% de nuestro catálogo de plantas que conocemos hoy en día desaparece en 25 años. O sea, estamos acabando con la Tierra a una velocidad bastante impactante. ¿Sabe por qué vino Jan a México? Atraído por el paisaje mexicano. ¿Qué sabías del paisaje mexicano como para querer conocerlo? Después de que te fue muy mal en la escuela, porque parece que reprobabas todas las materias allá. No, me fue bien porque terminé como artista, tío. Solo pasabas dibujo y a lo mejor gimnasia. La digo un poco en broma, pero por lo otro me gusta la idea de que... ¿Qué sabías de México? ¿Por qué quisiste venir aquí? Cuando te dieron la beca del Ministerio de Cultura en Holanda. A lo mejor la apertura del paisaje norteamericano es lo que me trajo primero. ¿Norteamericano? México es Norteamérica. Sí, claro, claro. O sea, el gran paisaje, los cañones, como que de alguna manera... ¿Pero cómo te acercaste a ello? De alguna manera, desde que llegué a México, cuando llegué a México era como una especie de exploración sin idea, muy inocentemente. Pero ya empezando a viajar por el país me di cuenta que de la diversidad y todo lo que había, la riqueza del paisaje, de la costa, de la montaña, de la sierra, del desierto, de la selva, que hasta la fecha no acabo de recorrerlo y cada vez descubro otro lugar fantástico. ¿Qué tan importante es para ti el arte popular? Lo menciono porque dices, he recorrido el país y no lo agoto. Y en esos recorridos a uno siempre le sale al encuentro una manifestación de arte popular de cualquier tipo. Sí. Siempre está ahí. Te la pongo de otra manera. Cuando en Holanda alguien me pregunta ¿qué haces tú? Y les digo, soy artista, se me quedan viendo así como... Me repiten la pregunta. No, pero ¿qué haces? O sea, ¿de qué vives? En México hay algo, si yo voy a un pueblo mexicano y digo que soy pintor, no preguntan más. Dice, ok, bien, entendido. A lo que voy es que el artista está mucho más incorporado en una, a lo mejor es una confusión, pero está mucho más incorporado en una sociedad que toma el arte popular igual que el arte como una especie de gran circo, de gran espectáculo que sucede todos los días en todas las esquinas y lugares de México. Tú comentabas que creo que eso es lo que pasa. Comentabas que el primer artista mexicano con quien te sentiste perfectamente identificado fue con el Dr. Atl. Sí. Fue como de los primeros descubrimientos de un hombre que se fue dando su vida por ese volcán, por ese paisaje. Sí. Y como ese paisaje fue como cambiando, él lo quería observar y ver y documentar y seguirlo hasta que por fin, pues, por su misma pasión se muere, ¿no? ¿Cómo conociste al Dr. Atl? No lo conocí a él. ¿Cómo conociste su obra? En los museos. Y luego ya fui a verlos en colecciones y poco a poco ya fui a ver más y más y más. Fueron los primeros que me interesaba. Pero también Velasco, también, es que ¿quién trató el paisaje en México? Bueno, la luz de Velasco es maravillosa, ¿no? Y no tanto en lo contemporáneo, porque en lo contemporáneo cuando yo llego a México hay mucho abstracto, hay muy poca figuración y básicamente no hay un trato con el paisaje. De los artistas de la ruptura hay muy pocos, ¿no? Tenemos un minuto para que haya un nuevo corte.
Pero desde luego yo insisto en que estamos conversando con una persona que es muy posible que dejemos de ver por un tiempo. No creo que vengas muy seguido, No. porque no, ¿verdad? No te la prometí Hasta una la vez. próxima exposición. Así que tenemos que aprovechar, hay que hacerle toda clase de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la arquitectura, con la poesía? ¿Por qué es coleccionista? ¿Por qué un hombre quiere conservar cosas, objetos? ¿Qué le dicen? ¿Sueña con ellos? Yo no sé, a mí me gustaría preguntárselo. Y le pregunto a usted, ¿va a seguir llamando? Yo creo que sí. Nos vamos a un corte y regreso volando. Seguimos conversando con Jan Hendricks y con usted. Hay una llamada muy bonita. Martín Trujillo dice: quiero felicitar al programa y por su invitado. Es un honor verlos desde Boca del Río, Veracruz. Cuando vi esta llamada pensé, ¿en qué momento habrá conocido Jan el mar? ¿El mexicano? No, el tuyo. El mío fue, pero creo que el primer mar que conocí en México fue justamente el de Veracruz y Boca del Río. Entonces, creo que fue la primera vez que vi un pelícano y digo, ¿y este animal qué es esto? Había sensaciones muy bonitas. La primera llegada al mar mexicano, pero la primera llegada al mar holandés. Mi familia vivía mucho tierra adentro, muy lejos del mar. Y para nosotros 100 kilómetros era lejísimos, porque uno no salía del pueblo, era una cosa muy tradicional, el pueblo y su gente. Y visité la casa de un primo y me dijo, vamos a ver al mar. Y era una caminata, primero en bicicleta, luego un dique verde como aquel verde ahí abajo de las rosas, con pasto. Y un dique que iba para arriba, una escalera que iba para arriba 6 metros. Y luego, la subida de 6 metros fue llegar hasta el tope. Y de repente esta masa de agua que estaba prácticamente llegando al nivel alto del dique. Entonces ahí me di cuenta que estuvimos realmente en esta casa de este amigo, estuvimos 6 metros por debajo del nivel del mar. Y de esa sensación de esta masa de agua, no sé, creo que ningún niño se le va a este primer momento de haber visto el mar. Es deslumbrante. El mar es infinito, es incontenible, pero también es un paisaje. ¿Ese paisaje no te ha llamado la atención? Sí, y trabajé con el tema, sí. Y trabajé incluso mal con el tema y lo estoy retomando ahorita. ¿Por qué mal? Mal en el sentido de que sentí que que tenía mucho más potencial el trabajar con el mar y con el horizonte, porque es como trabajar con el horizonte, ¿no? Es una especie de paisaje mínimo. Y no lo logré. Al final de cuentas lo que salió fueron obras bonitas y hasta ahí llegó y nunca llegó a más, pero ahora sí siento, incluso hay un proyecto ahorita sobre una isla que tiene mucho que ver con la retomada de este método, esta manera de trabajar de hace 30 años, lo quiero repetir, pero lo quiero hacer bien. O sea, es como una especie de haber hecho un libro y decir, voy a reescribir el mismo libro porque seguramente algo estuvo mal y lo puedo hacer mejor. Escribir es reescribir en cierta forma. Creo que sí. Tú dices, con mi obra yo quiero escribir historias. ¿Qué historias? Son narraciones encriptadas de alguna manera, son historias no lineales. Que contiene, o sea, una serie de obras contiene una cantidad de información que está como encriptada, está escondida, está metida dentro y narra historias, lo que platicamos al principio de los gabinetes de curiosidades, que las plantas se vuelven fantasmas. Es una historia que habla de la destrucción desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. O sea, son
son narraciones que se están haciendo, es como una especie anda entre la ficción y la poesía. Yo creo un buen ejemplo de un autor que lo cual amo, que me parece genial, que sí tiene, justamente está en este punto en medio entre la poesía y la ficción, es Sebald. Gracias a ti lo recordé y conseguí el libro que mencionas y ahorita me lo van a llevar de la librería, se llama Del Natural. Sí. Por lo que cuentas, es una maravilla. ¿Pero lo has leído o no? No, pues ahorita me lo consiguieron, me llamaron de la Torre del Lulio y me dijeron, ya está aquí, estoy feliz. Sensacional, porque es un libro en lo cual no importa si es poesía o si es ficción, es un cuidado un cuidado de manejo de palabras, de construcción, que es absolutamente fantástico. Tú decías que algunas bases, o las bases, no algunas, las bases de tu trabajo son la poesía y la arquitectura y la botánica. Ya entendimos por qué la botánica. Y puede ser el cine y puede ser la literatura en general. Yo creo que lo que yo tengo que hacer como artista, uno es aprender lo que tengo que aprender como artista visual, que son todas las lecciones que me dan en la escuela y luego en la vida de artista profesional. Pero creo que hay otras cosas que tengo que tomar en cuenta también y meterlos a mi cajita de herramientas que tengo, que es, por ejemplo, la economía del poeta. El que es capaz de escribir con muy pocas palabras. El arquitecto que entiende la escala. Y su maqueta. Que sabe que algo tiene que ser grande o chico. O algunos arquitectos que no entienden la escala, también hay que aprender de ellos, ¿no? O sea, hay como... el cineasta que tiene que ser una producción y tiene que saber cómo producir. El editor de la película tiene que saber cómo editar. Todos estos son métodos que yo puedo, el científico, el botánico que tiene que clasificar. Todos estos yo los puedo meter en mi cajita de herramientas. Obviamente algunos me interesan más que otros. La poesía me interesa de sobremanera porque creo que para mí los héroes son los poetas. De todos los creativos. Por la dificultad que existe. Por decir, yo con 3 palabras, o 6, o 10, o 15, tengo que ser súper preciso. Aquí tenemos que ser muy precisos, se nos ve el tiempo volando y desde luego es muy importante escuchar a nuestro invitado, pero también a usted que se ha tomado la molestia de marcar nuestros números telefónicos. El señor Lázaro Andrade de Michoacán dice una felicitación a la señora Pacheco. Yo la sigo mucho en la jornada, en la participación que tiene. Muchas gracias y en Aquí nos tocó vivir. Ojalá siga su trabajo, pues espero que sí y le agradezco su llamada. Patricia Figueroa, quiero felicitar al maestro Hendrix. Admiro mucho su trabajo. ¿Para quién trabaja un artista? Para sí mismo. ¿Es egoísta? No, porque lo saca de su taller y lo enseña. No es egoísta. La única manera para poder hacerlo bien es hacerlo primero para uno mismo, luego va a vivir para los demás. El momento en que la obra sale del estudio, se convierte en otra. Porque va adquiriendo una vida diferente. Puede terminar en un museo, puede terminar en una casa, puede terminar en un sótano, puede terminar en una bodega, puede terminar entre 30.000 cuadros en una pared llena. Va a tener una vida que es la vida del cuadro después de haberse hecho. Y creo que yo tengo una relación con la obra, primero, que si la tengo bien, luego va a tener una vida propia. Es una vida después de una vida. Sí, es otra vida, otra vida. ¿Qué se siente? Debe ser una impresión tremenda para un artista ver su obra en un museo lejano, por ejemplo. Depende. Debe ser raro, ¿no? Porque tus obras están en muchas partes del mundo. Depende de dónde está, depende de qué museo, depende de qué lugar, depende cómo está, depende si está bien iluminado, depende qué está colgado al lado. Digo, es una sensación a veces muy gratificante y a veces para nada. ¿Te gustan los museos? Sí, me encanta ir a los museos y digo, yo tengo que ver obra, yo tengo que ver la obra de los demás, ¿o no? Yo tengo que ver la historia del arte. Tienes que ver la historia del arte y me imagino que de ese contacto hay un aprendizaje. Sí, espero. Que se funde, claro, que se funde en todos tus conocimientos. Conocimientos de literatura, conocimientos de arquitectura, de ciencia y demás. Por cierto, al ver tu exposición pensaba cuán complicado habrá sido el proceso
para que dé por resultado esto. Porque tú vas, buscas, seleccionas, investigas, archivas y haces una especie de guión de cómo va a quedar tu obra. Así es. Y se edita. Se tiene que hacer una edición de todo esto, se tiene que hacer un guión de la colección, o sea, el conjunto no sale de así. Hay una noción de que esto va a salir bien, pero no lo sabes hasta que esté todo colgado en la pared y está todo puesto. ¿No? O sea, hay un guión, pero es un guión muy tentativo, intuitivo. Y espero que uno, ya son 40 años, básico, un poquito menos, casi 40 años de trabajo, yo espero que sí aprendí algo, ¿no? Por lo pronto has aprendido muchas cosas en tus viajes. Eres un viajero incansable, pero además me llamó la atención. No, un viajero cansable. Sí. No, cansable sí, más ahora que es tan complicado viajar y que te revisan y todas estas cosas. Pero me llamó la atención que dijeras, cuando sé que eres un viajero que ha ido por todas partes del mundo, que te aterran los viajes. ¿Cómo es eso? ¿De qué? Que te aterran los viajes. ¿Por qué? Porque siempre cuando llego al otro lugar, lo primero que hago es en el cuarto del hotel, aunque estoy 2 días, empiezo a mover muebles, me tengo que sentir en casa. Hay una sensación de que quieres hacer tu casa donde estés, aunque es por 3 días o por 24 horas. Porque tengo que cargar conmigo esta sensación de estar en casa. Es como nómada sedentario. Hay una contradicción ahí. O como las señoras que van a la playa y llevan la silla que está en su casa para ponerla justamente sobre la arena. Sí. ¿Qué llevas? ¿Hay un objeto que vaya contigo a donde te encuentres? Unos talismanes chiquitos, pero básicamente no, es que el equipaje va variando según el lugar donde vas, y las cámaras que te llevas, el material que te llevas, si vas a dibujar o no, vas a recolectar, eso depende mucho. De viajar hay una cosa maravillosa. Hay una maleta vieja tan maltratada que creo que eso sí siempre va conmigo. ¿Y la luz, Jan? Las diferentes luces del mundo. Las diferentes luces más bien. O sea, la luz australiana, por ejemplo, es una luz completamente diferente a la mexicana. ¿Cómo es? Es de un pristino, de un fuerte y de una sombra tan marcada que es otra vez como este paisaje de alto contraste en ciertas partes de Australia, porque no hay humedad en el aire, en los desiertos, entonces tienes un aire completamente seco y por lo mismo la luz es como una raya. Creo que has pasado buenas temporadas en Islandia, ¿por qué? Uno, porque los vuelos de México fue una razón práctica, dos motivos, pero los vuelos de México... ¿Y alguna tiene que ser de México a Europa eran vía Iceland Air, que volaba de Nueva York a Luxemburgo, y era la aerolínea más barata del lowest budget. Es que pocos yo no tenía ese dinero, viaje. entonces tenía que pagar con la familia, con el hijo, y todos nos fuimos y regresamos. Y la otra era que yo había estudiado con islandeses en mi academia en Holanda. ¿En cuál de las dos? Porque tuviste 2, ¿en la del Bosch? No, en la de Maastricht, la última, mi maestría. Por cierto, vienes de una tierra donde, bueno, pues imagínate, Rembrandt, Vermeer. Sí, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Y yo nada más de pensarlo, ¿qué creen? Otra vez vamos a un corte, no puede ser, pero sí es, así es, ni modo. Sí, creo que es. Bueno, ya estábamos conversando y todavía no estábamos al aire, pero es que, insisto, tengo muchas cosas que preguntarle a Jan. Por ejemplo, ¿qué era el Atelier 63? Por ejemplo, ¿cómo llegó al taller de López Loza? ¿Y cómo se establece la relación con Toledo y con Gerso? ¿Y por qué dices que son 2 influencias muy importantes? ¿Por dónde empezamos? Por el taller de López Loza. ¿Cómo llegaste ahí? Un encuentro con Luis,
bastante casual. Un amigo en México, en Holanda, me había dicho, tienes que conocer a López Loza. Y sí, tenía razón, sigue siendo mi mejor amigo, de mis mejores amigos. Y Luis me invitó a su estudio, que estaba en La Condesa, y era un estudio donde trabajaban varios artistas. Leonora Carrington, ¿sabes? Estaba Leonora sí. también, estaba Fiona Alexander, claro. la mamá de Diego, estaba Luis, estaba Emilio Ortiz. Y había un ambiente, había 2 impresores de Tepito que me enseñaron español, te puedes imaginar cómo... ¿Qué fue lo primero que te enseñaron? No me lo digas. Sí, te lo digo, no te lo digo. Y Luis fue muy generoso en decir, pues ven aquí a trabajar y a ver qué se te ocurre. Esto fue importante por un simple hecho, porque todo el mundo pasaba por ese taller a platicar, a tomarse un café, a tomarse una copa de vino, si había vino. También eran tiempos de no había mucho dinero, pero pasaba todo el mundo y pasaba toda la fauna del arte mexicano. Entonces yo conocí en muy breve tiempo pues a Pedro Coronel y a Arnaldo Cohen y a Francisco Toledo y a Günter Gerso y a Inés Amor y etcétera, etcétera. O sea, para mí fue una suerte que hasta la fecha se le tengo que agradecer a Luis, que tuvo la oportunidad de conocer al medio, a la gente, a los Pecas, a Brian Nissen, etcétera, así infinito la lista. Y eso fue para mí también seguramente, porque yo todavía estaba dudando si me iba a quedar en México, que me iba a quedar en Holanda, o que íbamos a quedarnos en México y en Holanda, en fin, había toda una serie de dudas todavía. Y el ambiente de este taller de alguna manera me empujó a tomar una decisión mucho más pronto y decir, nos quedamos en México. Ya había nacido tu hijo Jonás, ¿no? Ya. Sí. Cuando describes ese taller de López Loza, pienso, no sé por qué, en las noches de la Ciudad de México. Eran otras noches. Eran propicias al encuentro. Había más tiempo para platicar. Nadie estaba viendo su iPhone para ver si tenía mensajes. Había tiempo para todo. ¿Por qué reconoces influencia por parte de Toledo y de Günter Gerso? Hay muchos, pero son dos artistas en particular, que los dos, cada quien por su lado, mostró y siguen mostrando lo bien hecho que eran los dos, ¿no? Cada quien a su manera. Francisco, que estaba todo el tiempo grabando unas planchitas de cobre, estaba haciendo unas cosas maravillosas, y Gerso, que estaba todo el tiempo preocupándose que su cuadro le quedaba con la perfección más absoluta y con una serie de conversaciones fantásticas. Entonces yo era con Günter, se te podía sentar horas y horas y horas, días y días, porque te platicaba la historia del arte también, porque era una gente que nació en un medio con cuadros del siglo XVII, XVIII. Una historia maravillosa. Una historia fantástica. Iba Thomas Mann a su casa a tomar el té. Sí, era un señor que tenía una información más allá. Entonces, obviamente, era un placer. Francisco la he seguido y seguimos buenos amigos porque he visto un hombre en acción y lo que ha hecho en Oaxaca en proyectos culturales y sigue haciendo sin parar y que sigue trabajando es absolutamente fuera de serie. Hay una llamada para ti, Marilena Rubio. Dice, me gustaría hacerle una pregunta al invitado. ¿Sus cilindros calados de qué están hechos? Aluminio. Y si puede explicar un poco más cómo los hace. Primero hay dibujos de nervaduras de hojas y a partir de esto el dibujo se desdobla de alguna manera, se recorta de tal forma de que salga la maqueta de un cilindro con un cilindro adentro. Lo curioso es con la luz interior, el cilindro interior se siente como blanca y con la contraluz el afuera se siente como negra, entonces hay un blanco y negro también que juega ahí. Luego el proceso de manufactura es en talleres con maquinaria muy especializada. Rafael Escobar, señor Hendrix, ¿cómo pasó de su etapa de cuadros de Viena a los cuadros de la madre naturaleza y a su estética actual? Yo ya lo mencioné antes, es como un zoom.
es irme del jardín de Viena, sé muy bien a qué se refiere el señor, que son unos grabados muy largos sobre el jardín del Schönbrunn en Viena, pero que se imagina un zoom de cámara, pero que uno se va acercando cada vez más y más y más y más y más a una cosita muy pequeña del mismo paisaje. Ponías un ejemplo, acercar una lente o algo a la piel de alguien y ver hasta el último poro y detenerte ahí. Hasta llegar a microscopio sin tocar al microscopio, pero casi, así como un zoom que me tardé 30 años en hacer. Tú decías, hablando de tus principios, que cuando pintaste el primer volcán, fue un volcán al que has vuelto siempre, sí, y al que has visto cambiar y crecer. Sí. Y es un tema que voy a seguir. Estará siempre en el vocabulario. ¿Lo vas desgastando? ¿Quieres llegar al fondo? Yo creo que estoy de alguna manera llegando al fondo del paisaje, metiéndome a los detalles. De alguna manera estoy donde quiero estar. Estoy donde quiero estar. Eso sí, para mí es importante, también con esta exposición. Perdón, mencionaste a Günter Gersok, pensé en la relación que él tuvo con la Ciudad de México y pienso en tu relación con la arquitectura. Él era muy arquitecto. Sí, claro. Muy. Le fascinaba. Su relación con... No estoy tan seguro si tuve tan buena relación con Barragán, pero sí lo tuvo, creo. ¿Trabajaron juntos? Sí. Pero tu relación con la arquitectura, tu interés por participar de esos proyectos. Fue creciendo por medio de dos muy buenos amigos, Enrique Norten y Bernardo Gómez Pimienta, que hizo con ellos el Hotel Hábitat. Claro. Y fue como un detonador darnos cuenta de que se podía incorporar el lenguaje del artista visual, se podía incorporar muy bien a un edificio contemporáneo. Pero ya lo habían hecho los muralistas ya. Sí, pero yo creo que hay una diferencia ahí. Sí. Que sí hay que preguntárselo, porque es una especie de discusión que se podría entablar fácilmente y decir, el muralismo fue tan predominante, tan dominante más bien, en la primera mitad del siglo XX, de que llega un momento en lo cual los arquitectos contemporáneos del México moderno, México de Miguel Alamán, el inicio de CU, los 50s, que empieza una especie de divorcio entre lo que era el muralismo y la arquitectura contemporánea, porque estaban hartos, ya no querían ver ni un mural más, hasta que se terminaron los 60 todos los últimos murales en todos los palacios de gobierno y todas las alcaldías del país entero. Llegó un momento en el cual el divorcio entre arquitectura y artista visual estaba hecho. Y apenas ahorita se está retomando. Pues es muy interesante, por ejemplo, tu colaboración con Teodoro González de León. Sí. No, fascinante para mí. Uno, poder trabajar con ellos. Pero dos, quizá más importante, poder entablar una amistad con ellos y poder tener pláticas que no tienen fin. Y discusiones. ¿Qué crees? A mí me encantaría que esta plática no tuviera fin porque se está poniendo muy buena. Vas a ver lo que te dicen. Francis Sandoval, gracias, Cristina, por presentarnos a este gran artista, ya que sin el programa no conoceríamos a Jan. Quiero saber qué tipo de objetos colecciona Jan. No sé por qué pensé no que se lo con voy a las decir. Piedras, seguro. Pues hay piedras, piedras muy poco, no tanto. Piedras, ¿no? Es que las piedras son fascinantes, Jan. Es que son los seres más honestos de la creación. Imagínate que yo imagínate que voy caminando y recojo cosas y terminan en una especie de muro ordenado de objetos y elementos. Como aquel lugar que viste de chico. Pero imagínate que estás todo revuelto, no es como ordenado, me voy a dedicar nada más a... No es aséptico, a juntar conchas, no, me voy a dedicar a juntar lo que necesito yo para trabajar, porque mucho es material de referencia para poder trabajar. Tú decías, hablando de conchas, en una concha está el universo. Sí. En lo pequeño está lo grande. También en los relatos. Igual. Nos quedan Calvino. Y hablábamos de Seamus Heaney, o Heaney, con quien tú tienes tan buena relación. o Monterroso. Sí.
Rosa María Andrade, quiero felicitar a la señora Pacheco. ¿Dónde se encuentra la exposición? Pues ya le dijimos que en la Galería de Arte Mexicano. Un saludo para la señora Pacheco, dice el señor Cepeda. Quiero decir que es una personalidad entrevistando. Bueno, gracias. El señor Henry con sus relatos nos ayuda a conocer mejor a la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Ojalá que es cierto. Hace un momento, bueno, vuelvo a pensar en lo que vi al ir a la exposición y pienso si cada uno de esos paneles no es un haiku. Me encantan los haikus, pero no soy tan... Son como ideogramas también, ¿no? Son entre haikus y son narraciones largas también. Son más... qué bueno que tienes lo del natural ahorita de Seba. Léetelo hoy en la noche y vas a ver que ese es como también una hilada de ideas que van extendiéndose sobre 60 páginas. Ay, me volví... Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quisiéramos hablar más de su vida personal del artista. Bueno, pues ya sabemos bastante. Sé que fue el cuarto de 7 hermanos. Ya saben demasiado, ya saben incluso demasiado. Ya sabemos demasiado. Bueno, ¿a qué jugabas de niño? Lo que hacen todos los niños. Soñar, bicicleta, amigos. ¿Cantabas? Deporte, nada. ¿Cantabas? En el coro. ¿Qué coro? De la iglesia, digo. Todo era la iglesia, era la iglesia y el pueblo, digo yo. La iglesia y el pueblo, y yo tengo que salirme de ese pueblo que me encantaría conocer. ¿Sabe por qué? Porque se acabó el tiempo. Pero yo espero que haya otra oportunidad de volvernos a encontrar con esta maravillosa persona que es Jan Hendricks. Muchas gracias por tu exposición. Un placer, Cristina. Y a ustedes gracias por llegar aquí, por sus llamadas y por todo lo demás. Nos vemos el viernes para seguir conversando.